es una búsqueda interior muy fuerte. En materia de salud, bueno, todavía me siguieron 2 colapsos gástricos, me detectan tardíamente epilepsia petit y una neurodivergencia compleja, donde para mí sí fue muy duro y por eso soy tan crítico del sistema educativo, porque a mí hubo mensajes que me dieron dentro del sistema educativo que a cualquier adolescente lo matas. A mí me dijeron una vez, acabas de dinamitar tu futuro, ve, qué tremenda pendejada le puedes decir a alguien. O sea, dinamitas el futuro cuando te mueres, ¿no? Pero decirle a un adolescente, con esta decisión ya dinamitaste tu futuro, grave. Segunda cosa que alguna vez me dijo una maestra, tú nunca tendrás un programa de radio. Y yo, por lo que más me pagan es por hablar. Hola, soy Nicolás de Meyer, tu anfitrión y especialista en coaching para emprendedores y líderes de alto impacto. Innovadores sin filtro es un espacio donde compartimos historias auténticas e inspiradoras. Aquí, los líderes más disruptivos que están transformando América Latina nos cuentan todo, sin ningún filtro. Juntos nos adentramos tras bastidores para descubrir lo que rara vez se cuenta, desde los desafíos y fracasos hasta los momentos clave que marcaron la diferencia en cada una de sus historias para inspirar a todos los que queremos crear un mejor futuro. Porque detrás de cada historia de éxito hay experiencias únicas llenas de aprendizaje. Hoy tenemos el gusto de conversar con Agustín Mier y Terán, un invitado cuya trayectoria combina logros impresionantes y lecciones de vida que inspiran. A los 21 años fundó Emprende México, una institución con la que ayudó a lanzar 44 empresas, de las cuales 9 resultaron ser muy exitosas. A los 30 se asoció con el reconocido Daniel Marcus y juntos se dedicaron a trabajar con empresas que cotizan en bolsa, apoyando adquisiciones con fondos de capital privado y profesionalizándolas. Sus clientes facturaban desde 1,000 millones de pesos hasta 1,000 millones de dólares. Con su proyecto Electia ha formado a miles de jóvenes a través de diversos programas fundamentados en 2 pilares, valores y productividad. Su impacto ha sido reconocido internacionalmente, siendo nombrado Spiritual Changemaker por Ashoka. Además, es miembro de consejos de administración, podcaster y conferencista. Pero su historia no estaría completa sin lo que él llama su anti-CV. Neurodivergente, cambió de carrera 5 veces y, al no encontrar lugar en una empresa, fundó su primera compañía a los 18 años. Sin embargo, quebró a los 21 y nuevamente a los 32. En su recorrido vivió experiencias únicas. Daniel Marcos, sí, lo abandonó en una junta con ejecutivos, transformando esa situación en una colaboración de casi 10 años. En una junta de consejo, un Shark de Shark Tank lo confrontó directamente y, tras criticar el enfoque de marketing de una empresa de restaurantes donde era consejero, fue nombrado de improviso director de marketing. Hoy se describe como un Pathfinder y Zombie Healer, enfocado en ayudar a quienes están en sus 30 y 40 a redefinir el rumbo de sus vidas, sin necesidad de ayahuasca. Agustín no vende humo. Te ofrece el carbón, la leña y los cerillos para que enciendas y abraces a tu ser interior. Este episodio de Innovadores sin Filtro es realmente especial porque la entrevista con Agustín fue tan intensa, extensa y llena de aprendizajes que decidí dividirla en 2 capítulos. Hoy te invito a escucharle el primero, donde comenzamos a descubrir la fascinante historia de un verdadero agente de cambio. Hola Agustín. Mi queridísimo Nicolás, ¿cómo estás? Todo bien, bienvenido a Innovadores sin Filtro. Estoy muy emocionado de conocerte y también para ser totalmente transparente con todos los que nos escuchan. Tú y yo nos conocemos desde hace más de 10 años, nos consideramos amigos. Sin embargo, quería invitarte en el podcast porque creo que yo conozco como muchas personas, el Agustín exterior, o sea, lo que nos dejas ver de ti. Y yo quiero, aunque te conozco más, tengo mucha curiosidad para conocer quién es el Agustín más adentro, de dónde vienes, que esta parte no la conozco tanto. Y cuando pensaba en grabar tu semblanza, que la voy a grabar después, me estaba preguntando qué le voy a decir, porque viendo tu perfil, hiciste un montón de cosas, estás haciendo un montón de cosas. Cuando te dije, ¿por qué no grabamos este día? Me dijiste, no, estoy estudiando medicina china.
y ahora me acabas de decir que estás estudiando inteligencia artificial, estás metido en una cantidad de proyectos, entonces es como, ¿quién eres? Es de las preguntas creo que más me fascina preguntarte, pero lo primero que te quiero preguntar es tú, en tu perfil LinkedIn dices zombie healer. ¿Qué es, qué Sí. es un zombie healer? A ver, va a sonar muy payaso lo que voy a decir, pero esta pregunta que me haces de quién eres o qué haces, ¿no? Llevo 25 años intentando responderla, porque sí, definitivamente, a mí sí me cuesta trabajo. Yo creo que sería más fácil decir, soy el financiero de tarará, o hago las operaciones de tarará. Pero un gran tema que incluso yo he tenido en mi marketing personal ha sido, bueno, al final, ¿qué haces, güey? ¿No? Porque no soy coach, porque no soy mentor, pero no soy psicólogo, pero emprendedor, y siempre estaba el pero. Creo que ya lo resolvimos con la llegada de un publicista que ahora tengo para mi marca personal, que decía, eres un pathfinder. ¿No? O sea, si tienes una definición que me queda clarísima contigo, eres un abridor de caminos. Y puede sonar muy interesante en el sentido de o muy fácil de repente, y él me explicaba, un pathfinder es el que iba en avanzada, eh, y después regresaba con los indios, ¿no? Cherokees y todos estos, y regresaba con una flecha en la pierna, regresaba con un ojo morado, regresaba con una trampa de oso en el pie y decía, por ahí no, de allá vengo, vámonos por acá, ¿no? O allá están los enemigos, o allá. Entonces regresas, o sea, vas y experimentas la vida, ahorita tras bambalinas que hablábamos, o hablabas de Joseph Campbell, vas y vives tu curva y luego regresas para ayudar a otros a vivir su curva de una manera menos dramática, menos dolorosa, menos compleja, y más en un enfoque de sabiduría que simplemente vivir la aventura por vivir la aventura. Y por otro lado, Zombie Healer, porque me he dedicado, y creo que esta es una sorpresa que te voy a dar, me he dedicado por más de, pues ya casi 30 años, 25 años a la formación de jóvenes y de emprendedores, y tomé la decisión de cerrar ese camino hasta hace unas semanas, ¿no? Ok, Ya creo que cumplí, me tocó una. Después de la pandemia se amplificó un fenómeno que ya nosotros veíamos viendo. Hoy te puedo decir que los jóvenes entre los 16 y 20 años me están llegando históricamente más inmaduros que nunca en la parte emocional, me están llegando con grados de ansiedad muy fuerte, pero también con papás con patologías psicológicas muy complicadas, ¿no? Y esto, pues, yo lo derivo específicamente lo derivo de el exceso de consumo de redes sociales. No nos estamos dando cuenta, incluso yo me atrevo a decir que los fenómenos políticos que estamos viendo, la llegada del tipo de gente que ha llegado a México, a América, a Europa, a Estados Unidos, si te das cuenta, hoy, con que seas astuto, carismático y pedero, es mucho más importante que con que tengas una base ideológica, preparación y técnica, ¿sí? Si ya lo ves amplificadamente, yo sí estoy viendo que estamos tomando decisiones brutalmente emocionales, de odio, de revancha, en general, y te repito, a nivel mundial. Y eso es cuando tenemos un frontal inmaduro. No estamos razonando las cosas que estamos haciendo. Y si doy 2 pasos atrás como para volverme observador, a mí me preocupa mucho esa realidad. Y empecé ahorita fuertemente con las nuevas cosas que traigo a trabajar con jóvenes en adelante, después de la carrera. Como que para lo que ahora hago necesito que la gente traiga un poco de experimentación. Tengo un maestro increíble que te trabaja cosas muy profundas y tú puedes llegar con tus fajos de dinero, con una pistola y le dices, quiero que me atiendas. Y lo primero que te va a decir es, ¿cuántos años tienes? No, pues tengo 27. En 3 años te veo. No, no, pero es que yo ya quiero empezar. No, todavía estás en el kinder. Necesitas traer experiencias para lo que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces me puse Zombie Healer porque justamente
una de las cosas que hago es ayudarle a la gente a detectar cuando está en modo zombie, a emprendedores, a empresarios, a padres de familia, a jóvenes. ¿Qué es estar en modo zombie? Ujú, Cuando estás perdido en el ego, completamente perdido en el ego, y te vuelves un consumidor rapaz del tiempo y la energía de otros, te vuelves un ente con un hambre voraz. Yo me salí del mundo de emprendedores hace no mucho, ujú, cuando se puso muy de moda el tema de los, eh, unicornios, y ahora parece que es más emprendedor uno que está en una fintech que uno que sigue encontrando artesanalmente la mejor forma de hacer zapatos, y me alejé cuando llegó al mundo emprendedor una palabra de la cual yo acepto que fui victimario también, el poner la exponenciación. O sea, hoy parece que ser emprendedor tiene que ir ligado a la exponenciación. Y es muy chistoso porque, pues, yo formé parte de un grupo, fui socio de, pues, yo creo que uno de los cracks más importantes de América Latina, Daniel Marcos. Fuimos socios casi 10 años y nos dedicamos a exponenciar empresas. Y hace poco recibí con muchísima sorpresa a un podcast de Daniel con Oso Traba, donde decía: "Si quieres tener una vida padre, si quieres disfrutar lo que haces, si quieres disfrutar a tu familia, si quieres vivir, pues ten una empresa que no tenga más de 100 empleados o que no tenga más de tanto de crecimiento, porque ya después no está tan padre", ¿no? Entonces, todo eso me ha venido revolucionando y digo, estuvo muy bien las decisiones que he tomado. Dejé de formar parte de un grupo de emprendedores muy importante, del cual formé más de 20 años. Y fíjate que en mis mentorías, yo creo que ahí podemos empezar con ese qué soy, ¿no? Este, de la nada, después de la pandemia, a mí la pandemia me vino muy fuerte. O sea, para mí la pandemia no fue la pandemia como tal, sino más bien fue el fin y el inicio de un proceso muy fuerte y muy profundo que me llevó a los límites de la muerte. Imagínate que con la pandemia, pero no la pandemia, repito, por alguna razón, la vida me presentó mis 3 miedos más grandes que en ese momento creían tener. El miedo a morir, el miedo a quedarme solo, el miedo a ser pobre, ¿no? Y de repente ponerte a convivir por semanas con tus 3 miedos, primero esquinado, luego te acercas, luego te tomas un trago con ellos y al final terminas cagado de la risa con tus miedos que solo están en tu mente. Yo creo que fue una de las actualizaciones a mi sistema operativo más importantes, pero todo esto deviene de algo muy chistoso porque, se empezaron a quejar mis mentoreados de que era muy espiritual, ¿no? Decían, llegaban con el tema de: "Oye, es que cómo, a ver, te traemos al emprendedor tal, ¿cómo puede vender más?". Y empezaba a escarbar, y la primera pregunta que hacía es: "¿Cuánto tiempo le dedicas a tu desarrollo? ¿Cuánto tiempo? O sea, ¿qué es lo importante para ti? ¿Qué es lo ta, 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 ta?". Y entonces decía: "Oye, tu bronca no es un tema de ventas. Es que estas disfunciones que estoy viendo que estás presentando, es muy probable que incluso tu equipo las esté teniendo". ¿Por qué? Porque los líderes tenemos un fenómeno que se llama binomio axiológico empresa-empresario. ¿Esto qué quiere decir? La forma en como yo priorizo y vivo mis valores. Si yo soy un ente de autoridad, es muy fácil que se permee a la organización. Y los emprendedores no terminan de entender que las disfunciones internas que tengan contaminan radicalmente a nuestro equipo directo, y eso se va haciendo en escalada, ¿no? Y que la otra, que ya lo platicaremos más adelante, es que también me di cuenta de algo muy interesante. Los seres patológicos, las personas con psicopatologías fuertes, estoy hablándote particularmente de narcisismo, mentirosos, ególatras, etcétera, tienen una tendencia que es a buscar centros y fuentes de poder, ¿sí? Y pues yo, pues, he estado por más de 25 años en el medio emprendedor y empresarial, y dije: "Ah, caray", y empecé a, clasificar a todos mis clientes y a muchos, ¿no? Y lo que hicimos, y es chistoso que nunca el enfoque, por lo menos conmigo,
fue a mejorar a la empresa, sino empezando a mejorar a la persona, porque no nos damos cuenta de eso. Entonces nos volvemos voraces, nos volvemos autoritarios, nos volvemos ególatras, parece que lo más importante es que de verdad, o sea, por eso yo me salí de ese mundo, porque lo más importante era ser unicornio, no la calidad de lo que entrego, no el verdadero servicio. Por ejemplo, para mí una de las empresas más apestosas últimamente, pues es Uber. Uber me encantaba. Cuando entraron los fondos, cuando quitaron al dueño, cuando todo, hoy les vale madres si huele mal el coche, hoy les vale madres todo. Hoy lo que importa es que llegue el coche como llegue. Y esa parte que antes me gustaba del cuidado, cómo cuidaban a la gente, me encantaba. Me sentía seguro, me gustaba. Y eso pasa cuando yo soy muy crítico de los fondos de capital privado, porque el reto de dar valor es más grande que cualquier otro, ¿no? Y amplificar el valor con la esencia. Y lo primero que pierden las empresas es la esencia cuando entran elementos de alto, alto, alto capital. Y pues historias de terror, ¿cuántas quieres que te cuente? Entonces, muy chistoso, pero resulta que los emprendedores se quejaron de que ellos buscaban una mentoría de ventas o de recursos humanos y que pues yo hablaba de espiritualidad, ¿no? Y pues un día me dijeron gracias, me dijeron: "Oye, pues creemos que ya tu ciclo, mucho tiempo", ¿no? A mí me gusta mucho que sea la gente frontal, y yo siempre agradezco más que me digan: "Oye, pues no nos está gustando esto", pues oye, gracias. Y de forma política dije: "Bueno, se cierra un ciclo", que también ya estaba yo sola. Te vas a reír porque a la semana siguiente me habla una organización mundial y me dice: "Oye, fíjate que tenemos una nominación para ti y solo te avisamos. Te damos información más adelante". Bueno, 2, 3 semanas después, me dicen: "Oye, ¿qué crees, mano? Te queremos reconocer como un spiritual change maker Ah, en la educación". Entonces, me sale fíjate qué interesante, Nico. La vida, el campo, me saca de un mundo para ahora invitarme a entrar a otro mundo, ¿no? Y agradezco infinitamente porque he amado a la otra organización, este, pero sí, creo que hay ciclos y hay frecuencias. Y esto empieza a ayudarme a tener unas interacciones muy interesantes a partir de esa crisis. Y hoy cuando llega este hombre y me dice: "Eres un pathfinder", o, esta parte de zombie healer, pues sí, qué peligroso es tener dirigiendo una empresa a un zombie, qué difícil es tener dando clase a un zombie, qué fuerte debe de ser entrar con muchas ganas, como a mí me pasó a la universidad y estar rodeado de zombies. O cuando te das cuenta que tus cuates no han cambiado o están muy infectados, ¿sí? Y como siempre digo, si para tú pasarla bien te tienes que poner pedo, y si es un factor fundamental el meterte algo para sentirte bien, pues es que traes una realidad muy complicada, ¿no? Entonces eso fue, pues yo creo que un momento muy interesante en en sí. mi en mi actualización y le da mucho sentido. Ahora, la pregunta, que con el tiempo me di cuenta, nosotros nos hacemos mucho la pregunta de quién eres, quién eres, quién eres, y tenemos la tendencia a responder lo que hacemos, ¿no? O el género o demás. Y uno de mis más grandes maestros, Oscar, que hoy día es como mi padre espiritual, me dice: "Es que no es quién eres, es qué eres". Y llevamos muchos años en esa búsqueda, porque en la medida en que vamos encontrando pistas, amplificamos el valor que damos, pues, a la gente que atendemos, Me ¿no? encanta. Pues, ¿qué soy? Soy una conciencia en expansión. A partir de que empecé a incorporar en mi definición una conciencia en expansión, ¿no? Alguien que está experimentando algo muy interesante, tú ya defines la categoría en donde quieres poner la película, si es de terror, si es de drama, si es de comedia, si es una tragicomedia, y dejas de preocuparte de cosas que no te aportan y que muchas veces hasta te restan, Claro. Vamos ¿no? a hacer pausa ahora porque me encantó que tú hablaste de la transición que estás viviendo o que ya has vivido, porque ya Mm, estás del otro lado, ¿no? Y en la pandemia todo esto está marcado. Y tú dijiste, Hay un antes y hay un después". Me gustaría ir un poquito al antes.
toda esta parte, todo el mundo empresarial, emprendedor, todo lo que viviste para después vamos a llegar a la otra parte que es más lo de ahora. Pero para saber, no quién eras, entonces, ¿qué era Agustín? ¿No? O sea, cuéntanos un poquito tu infancia, de dónde vienes, un poco cómo qué estudiaste y cuáles fueron tus primeros pasos profesionales. Mira, el currículum oficial diría, pues Agustín era un niño como cualquier otro, eh, que quería ser rockero y entró a la universidad y descubrió ciertas cosas, ¿no? O sea, ¿quién pregunta? En el currículum viene siempre licenciado en tal, con maestría en tal y se ha dedicado a tal. Y nos perdemos la fotografía más importante, las impresiones de la infancia. Los currículums deberían de traer las impresiones básicas de la infancia, ¿sí? Cuando me dicen, oye, Agustín, ¿qué experiencia tienes? Bueno, pues tengo 49 años de experiencia conmigo, ¿verdad? Porque yo sí me doy cuenta que primeras impresiones me han marcado hasta el día de hoy. Yo tengo una cosa que de repente suena medio petulante, pero es real. Tengo una gran capacidad para comprender el comportamiento de la gente en tiempo récord, ¿no? Y yo, pues, tenía una frase que le decía a los fondos de capital privado, que ya te contaré qué hacía con ellos. Decía: "Déjame con el equipo 10 minutos y te voy a decir como por dónde van las cosas, ¿no? Déjame hacer preguntas y verlos interactuar, y te digo como por dónde van las cosas, y ya luego nos metemos a los elementos científicos y tan, tan". ¿Dónde yo aprendí a comprender y entender el comportamiento ajeno? Pues, cuando me quedo paralítico de niño. Yo estuve paralítico cerca de 2 años. No. Yo perdí la funcionalidad de toda una pierna y el diagnóstico era que se me iba a seguir y parecía que era una secuela de polio, ¿no? Entonces, imagínate que a los 3 años y medio, que me acuerdo perfecto, mientras mis amiguitos estaban jugando, yo veía cómo jugaban. O sea, yo no me podía parar a jugar. Yo tenía unos aparatos que me tenían que separar las piernas, porque en el momento en que mis piernas se juntaran, perdía la nada más me los podía quitar para bañarme, ni siquiera para dormir. Entonces, chistoso, pero hoy sí a la distancia digo: "Claro, claro, yo me dedicaba a observar los comportamientos de la gente". Te vas a reír. Con mi expareja, lo que más una de las cosas que más me gustaba, que pocos hombres creo que disfrutan, y yo lo disfrutaba así, pero cañón, acompañarla a comprarse ropa. Se tardaba horas, entonces yo me sentaba y me gustaba ver el comportamiento de la gente y decía, nada más de ver cómo trataba a la mujer, al empleado y demás, decía: "Puta, si este güey fuera presidente o si este güey fuera director". Y me gustaba mucho como tratar de imaginarme a la gente a partir de lo poquito que tenía. Ya después mi terapeuta me dijo: "Bueno, ese es un método que existe, donde o les pones cara de animales o justamente les pones roles", ¿no? Entonces, para mi terapeuta, yo soy un psicólogo silvestre. Entonces, ese es como el primer nodo importante de de Ujú, un hito, ¿no? ujú. Hitos en un proceso. El segundo hito es, eh, el divorcio de mis padres, un divorcio complejo, venir de un papá con una dinámica compleja que conlleva, pues, a un divorcio que tornó difícil, y lo difícil no fue por el pleito, sino por lo subsecuente. Ahora, yo tenía una deficiencia emocional donde si yo, por ejemplo, me emocionaba mucho, no podía dormir, o si me pasaba algo muy grave o sentía que algo muy grave iba a pasar, no podía dormir. O sea, tenía un desajuste emocional sin darme cuenta. Esto conllevaba que, pues, yo a los 12 años ya tenía inflamaciones gástricas raras. O sea, yo llegaba y te juro que me tenían que sacar el aire, querido, porque me inflamaba de una manera y era por mi manera de vivir y sentir lo que había, pero no lo sabía procesar. ¿A qué grado llegó eso? Que con toda la dinámica en la adolescencia, de mi adolescencia más papá, y que tuve una falta de dirección en esa parte, pues nada, desarrollo 6 úlceras, me sangran sin darme cuenta, y para no hacerte el cuento largo, a los 15, 16 años tengo un paro cardíaco, ¿no? Entonces, tú entenderás que después de ese fenómeno, eh, pues ya mis búsquedas empezaban a ser otras. O sea, yo ya desde los 15 años, 14 años empezaba a leer
la leyenda del Santo Grial, empezaba a leer la vida de San Pablo, empezaba a puta, N cantidad de cosas. Y este, empecé una búsqueda interior muy fuerte. En materia de salud, bueno, todavía me siguieron 2 colapsos gástricos, me detectan tardíamente epilepsia petit y una neurodivergencia compleja, donde para mí sí fue muy duro y por eso soy tan crítico del sistema educativo, porque a mí hubo mensajes que me dieron dentro del sistema educativo que a cualquier adolescente lo matas. A mí me dijeron una vez: "Acabas de dinamitar tu futuro, ve qué tremenda pendejada le puedes decir a alguien". O sea, dinamitas el futuro cuando te mueres, ¿no? Pero decirle a un adolescente: "Con esta decisión ya dinamitaste tu futuro", grave. Ujú. Segunda cosa que alguna vez me dijo una maestra: "Tú nunca tendrás un programa de radio". Y yo, por lo que más me pagan es por hablar. Luego, y así muchas otras, ¿no? Que te van dando. Entonces, eh, sí te puedo decir que, por ejemplo, a mí cálculo y ese tipo de materias fueron muy complejas. Y ahí hace poco subí un posteo en una red privada que tengo, en un perfil privado, que estaba muy divertido porque era el predador sentado así en el bosque como sin hacer nada y decía arriba: "Yo aquí sin usar un día más el trinomio cuadrado perfecto", ¿no? Y yo era muy crítico que decía: "A mí denle sentido a lo que estoy estudiando", ¿sí? Y bueno, pues esa neurodivergencia, al final, cuando ya me la traté con un neurólogo, una neuróloga, me dijo: "Lo primero que me asombra es para la gravedad de lo que traes, lo funcional que eres". Y le dije: "Puro sistema de sobrevivencia, mija, puro sistema de sobrevivencia". Y eso, bueno, pues en materia de salud fue algo complejo, el estómago fue por mucho tiempo mi centro de choque. Eh, Entenderás que después del infarto empecé a tener unas búsquedas muy fuertes, y lo primero que hice fue, con falta de dirección, lo primero que hice fue buscar dirección. Y la primera cosa que hice paradójicamente para buscar dirección fue arroparme en la religión. Entonces, lo primero que hice fue meterme durísimo al Opus Dei. Estuve a nada de ser numerario del Opus Dei, los quiero mucho. Agradezco que me dieron una estructura muy interesante, pero también no fue un modelo que a mí me diera lo que yo estaba buscando. ¿Por qué? Porque algo que he aprendido es que en Occidente todavía somos muy nuevitos y las ofertas, por así decirlo, espirituales o religiosas son demasiado externas. Los niveles de profundidad en oración y demás, fíjate, quienes lo logran no los tienen como grandes personajes en la misma iglesia. Nadie habla de, nadie habla de Santa Teresa, nadie habla de Santa Teresita, nadie habla de San Juan, y resulta que ellos son de los que inclusive exploraron la meditación a un grado avanzadísimo, que son los carmelitas, ¿no? Entonces, nadie los tiene, no los pelan, no los pelan, y son la parte paradójicamente más mística y para mí la más esencial. Ujú. Luego fui y experimenté un poco en la Legión, ahí sí no encontré nada. eh, Luego entré al budismo tibetano, aprendí mucho, Tony Karan, un gran maestro, pero realmente como mi momento así de explosión es cuando voy con un gurú, de una trayectoria oriental, y ahí aprendí un poco de yoga, aprendí a meditar, me di cuenta de mi neurodivergencia y empecé a tratar, pero lo más interesante es que este hombre dijo: "Necesitamos cultivar más energía femenina, traes demasiado fuego en el cuerpo, traes demasiado dolor y te vas a reír", pero, pues, me puso en un grupo de 30 mujeres. Entonces, mi intuición, o sea, estuve 3 años y medio, o sea, yo iba con mi gurú a las 5 de la mañana, 4:30, 5 de la mañana, por ejemplo, los miércoles, y salía de ahí a las 4 de la tarde, ¿no? O sea, cuando yo me meto a algo, me meto hasta el tuétano. Ahora, te vas a reír, pero me encantan las religiones, estudio religiones comparadas, no me considero un ser religioso. Eh, pero me encanta la historiografía y, puta, te he leído las encíclicas y te conozco la historia de la Iglesia católica y de la Iglesia copta, y me encanta el zoroastrismo y me encanta. Siempre
esta parte de buscar, como que yo a muy temprana edad me di cuenta que la vida es un rompecabezas y jamás me puedo comprometer a una pieza, ¿no? Por ejemplo, de repente, a mí me gusta mucho el pensamiento de Ayn Rand, que si lees La Rebelión de Atlas, pues todo lo que estamos viviendo en México lo redactó en los años 50 esta mujer, La Rebelión de Atlas, y fíjate qué interesante, porque el problema que tiene la línea de Ayn Rand es que ella es la madre del objetivismo. Entonces, es un objetivismo rapaz, muy, muy duro, que de entrada no acepta lo místico y no acepta la filantropía, ¿no? Y por otro lado, me formo en el pensamiento social cristiano y lo junto y se vuelve un modelo preciosísimo, donde claramente la subsidiariedad existe, pero también necesitamos el mérito de la construcción propia bajo las bases del A mí me gusta mucho el movimiento libertario, pero con un matiz, repito, socialdemócrata o un matiz pues más de tendencia social, ¿no? Un poco Todo anarquista, eso ¿no? yo lo mandé, Un poco anarquista. pues un poco de capitalismo anárquico, claramente, pero si Ajá, no tiene ajá. sí, si no tiene esos matices sociales, otra vez volvemos a perdernos. ¿Por qué? Porque nunca puede haber un modelo que se enfoque solamente en una variable. Sobre todo, si ya te metes a temas más complejos, pues hay múltiples conciencias en una sociedad. Entonces, como los libros, para todos hay, ¿no? Entonces, en la medida en que tratemos de cubrir y más los más desarrollados, pero también ahí es en donde yo empiezo a darme cuenta que las élites siempre han sido quienes logran mejorar o implosionar una sociedad. Y entonces me empiezo a dar cuenta de cuál es el enfoque de nuestras élites. Y el hinduismo, hoy día, a través del yoga, que cuando hable de yoga, no estoy hablando de las asanas, ya estoy hablando de la filosofía yógica, que es una asanas es solamente un pedacito de este tamaño, y aquí está, y las posturas, pero hay un código de ética, pero hay una cosmovisión, y hoy día yo creo que es a lo que más tiempo le he dedicado, y me impresiona por el grado de profundidad. Ellos ya tenían hace 8000 años resuelto el tema del multiverso. ¿No? Cuando tú ves una estatua de los hindúes que tiene muchos brazos, lo que te quieren decir es, en este momento existen todas estas posibilidades. Fíjate, hace 8000 años ya hablaban de eso. Y ahorita, puta, todos estamos aquí excitados con el metaverso y estos voltean a vernos con cara de, güey, eso ya, puta, era el cuentito que leía cuando estaba en kinder, ¿no? Bueno, entonces, con toda esa amplitud de pensamiento, me doy a la tarea ahora de buscar un mentor. Y entonces yo a muy temprana edad empecé a buscar mentores, ¿no? Luego me doy cuenta que vengo de una familia, porque mi papá nos aisló. Dime. No, no, adelante. O sea, yo, porque Ah, ya que de todo vengo esto, solo ¿de qué edad estamos hablando cuando te empezaste a meter a la yoga, por ejemplo? O sea, y mira, todo este es, proceso yo te diría como un capítulo de mi vida, ajá, yo te puedo decir un capítulo que cierra con el infarto y comienza con el infarto, ok. ¿no? O sea, estoy hablando de los 15 años. Y todo este pensamiento y todo lo que te estoy hablando llega a los 23 años. O sea, ahí yo tengo como un cambio de mindset durísimo, porque esto incluso me lleva a cambiarme 5 veces de carrera, A ver, ¿sí? pausa. A ver, en esta edad, y tú lo sabes mejor que nadie, los jóvenes no les importa nada esto. O sea, en mi opinión, o sea, es como muy juicioso de mi parte, pero la verdad, la mayoría no se interesan en estos temas espirituales, estos temas, como diríamos, casi desarrollo personal. Y tú te interesa en esto, o sea, ¿cómo es tu red social? O sea, ¿tienes amigos? O sea, ¿cómo te mueves en la sociedad cuando tus intereses son casi al opuesto de que la mayoría de los jóvenes podrían tener? Mira, fui y he sido un hombre muy solitario y lo agradezco mucho, ¿eh? La solitud, que es esa relación que logras en tu soledad contigo. O sea, si hoy me dices: "Agus,
estás a punto de morir, cabrón. Antes de que te vayas, pues tienes que llenar el formato de qué es lo más importante. O sea, ¿cuáles son tus logros más grandes? Mi primer logro más grande, haber logrado controlar una parte importante de mi mente, Ujú, definitivamente, o sea, de vaciarla, de sentir, no vaciarla, pero reducir el ruido mental. Creo que ha sido en los últimos 3 años el logro más grandioso que he tenido. El segundo, sin duda alguna, haberme puesto en el centro como objetivo. Y el tercero, el operar en cuanto a lo que yo busco y no a lo que comúnmente se espera. ujú, Esto me trae que siempre soy el raro. Por ejemplo, ahorita soy CMO de una firma grandota de restaurantes, ¿sí? Y me contrataron en media hora. Cuando dije, soy miembro del consejo de esa empresa, dije, carajo, ya estamos en un momento en el que ya tenemos que hablar en otros temas, y el marketing aquí no se ve, Pues tú, güey, ¿cómo? ¿Tú? Ah, pues jalo. Entonces ya le dije al director, oye, pues yo me vengo. ¿Cómo? ¿Tú qué sabes de marketing? Es más de lo que crees. Pero realmente lo que tú necesitas es un director, no un director de marketing. Déjame dirigir un equipo y vamos bien. Y bueno, ya lo que iba a ser un experimento de 3 meses, ya vamos a cumplir 7 meses. Ya te quiero decir con eso que eh, en la crisis de la que hablaremos más adelante que tuve en la pandemia, mi experimento más grande y lo más hermoso que he logrado es rendirme. ujú. Oye, Agustín, ¿cómo te ves en 10 años? No sé, güey, y no me interesa. Hoy te decía que me acabo de cambiar de casa. Esta casa hace 3 semanas no estaba ni en mis planes. No estaba en mis planes. No me pensaba cambiar, ni siquiera estaba buscando. Lo único que yo sabía es que ya el lugar que quería estaba listo y solo estaba a la espera de que yo lo encontrara. Y me empecé a rendir y así llegó el yoga de nueva cuenta a mi vida, porque déjame decirte que después entré a un sistema increíble de yoga a los 23 años que aborrecí en una semana. 25 años después, en ese sistema me puse a hacer 18 horas a la semana de yoga, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Pues sí, lo que tú dices es cierto. A los jóvenes no les interesa, ¿será? Yo te preguntaría, ¿por qué no les interesa? Y está en nuestra propia esencia. No es que no nos interese, es que no sabemos que existe. A ver, Nico, ¿tú creerías que un adolescente te puede poner atención más de 1 hora y media? Tú me lo dices, no lo sé. Sería dudoso, ¿no? Yo tengo chicos 8 horas con tan solo una franja de media hora para comer en atención plena 2 días completos. Y lo primero que se asombran es, te puse atención, es que estaba enganchado, es que ni siquiera utilizas PowerPoint. Pues no, porque estoy trabajando contigo a partir de tu energía. Estoy trabajando contigo a partir de temas latentes que por ignorancia de nuestros padres y por ignorancia brutal del modelo educativo, que el modelo en ningún lado del mundo tiene como finalidad tu desdoblamiento consciente. Fíjate qué interesante, Nico. Los chavos tienen hay una postura que todos nosotros tenemos cuando nos llega una epifanía, que es, te cae un 20, ¿por qué haces? Así de, no, ve, ahorita lo que vas a hacer, ¿no? Es natural. ¿Sabes qué? Es alguien que te jala de acá atrás y te dice, güey, estás recibiendo algo que sí es importante. Eso me hace sentido. ¿A quién le hace sentido? ¿A Agustín o a la esencia que yo soy? ¿Sí? Ujú, Y entonces es como, yo contacté con mi esencia. Yo creo que si hay un tema en el que estoy completamente metido y lo estoy estudiando desde distintos ángulos, es la supraconciencia. ¿No? O lo que se podría entender como la conciencia no local. ujú. Yo estoy aquí contigo platicando y si de repente digo, puta, mañana tengo que, mi conciencia se me fue a otro lado, es no local. Al mismo tiempo tengo una conciencia local que está en un cuarto, que está contigo, que está tomando un café. Pero lo interesante es mi conciencia no local que se va y regresa, y en el sueño quién sabe a dónde se va, y luego regresa.
y de repente hay sueños que son muy vívidos y que te dejan información, y cuando tú estás en un acto creativo, estás completamente conectado a un algo. En los últimos años es donde me he metido para explorarme, para explorar y invitar a los chicos a explorarse desde ahí. Entonces, mis chicos salen hipertransformados de una experiencia supraconsciente en unos programas que tengo para resignificar la escuela, resignificar la pareja, resignificar el trabajo, pero sobre todo resignificar la relación que tienen con ellos mismos. Nuestro bienestar está perfectamente alineado a dos grandes relaciones. Tu vida, la satisfacción, bienestar y amplitud consciente que puedas lograr, te deriva de dos grandes relaciones. La relación que tengas contigo y la relación que tengas con el campo o con el universo o con una entidad más grande que tú. Cuando tú logras reconocer y tener una relación de este lado y de este lado, la vida adquiere un sentido completamente diferente y empiezas a dejar de tener búsquedas exclusivamente del cuerpo y de la mente. El título, el puesto, la pareja, pero pues a una pareja se le cae el cuerpo si nada más me ligó por el cuerpo en un rato. El título, pues cuando salga ahora la inteligencia artificial que hace lo que tú haces en 2 minutos, cambia. El puesto, ¿no? O sea, lo que más está atiendo ahorita es gente que terminó carrera y a los 30 años dice, "Ah, reconozco que lo hice por miedo, por ego, por no ser pobre". En mi experiencia de trabajar por años con miles de jóvenes, te puedo decir que la razón número uno de elegir una carrera es el miedo a ser pobre. La razón número dos es el que tengo que ser exitoso. Y la razón número tres es evitar todo fracaso a toda costa. La forma más estúpida Ajá, por la que estamos rodeados de pura gente perdida de sí. Y un güey perdido de sí, ¿a dónde te puede llevar? Dirigiendo una empresa o dirigiendo un negocio, a ningún lado. claro. Agus, ¿y tú? Ahora, ¿Cuáles fueron perdón, tus sí, razones a ti? mis Estábamos en tus 23 años, 24 años, que ya acabas la carrera, hiciste, pero tú eras el bicho raro, como decías, tú eras muy solitario y al mismo tiempo, pues ya estamos hablando ahí en esta conversación algo de cosas muy, muy espirituales, ¿no? Pero hay que vivir en este plano terrenal, ¿no? Donde pues la mayoría de la gente tenemos que trabajar. Tú empiezas tu carrera por ahí, con todo lo que nos contaste. ¿Cómo, cómo combinas esto, ¿no? Esta parte casi espiritual, de búsqueda espiritual, de qué eres, qué soy, quién soy, la yoga, todos los estudios, las religiones, todo esto lo que nos contaste con empezar una carrera. Y te lo pregunto a propósito, claro, porque eso cuando te es, escucho, o sí, 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 sea, sí. ya me encanta dónde llegas, ¿no? Y creo que muchos podemos aspirar a esto, pero tú no llegaste así a tus 25 años, o sea, hubo todo un camino y ya está, es lo que todas estas experiencias que nos mencionaste tanto, ¿no? Te hicieron llegar a esto. Entonces, ¿cómo llegaste tú ahí, ¿no? A tus 23, 24, para entender un poco este camino más que todos podemos conectar quizás más fácilmente contigo, ¿no? ¿Qué hiciste? Fíjate que esto que dices es muy cierto, porque, por ejemplo, si yo me he quedado en esa parte esencial, que se vuelve importante y fundamental a los 40 en adelante, lo que descubrí es que estamos en un extremo, y yo estaba empezando a vivir un extremo. El extremo que viven los jóvenes, que vivimos con los jóvenes es arrancarles esa parte esencial y dejarles en la adolescencia una búsqueda económica y de posición y demás. Ese es un extremo. Y el otro extremo es en el que yo estaba rayando y que es muy peligroso a esa edad porque tú al final vienes a materializar y necesitas ganar dinero y necesitas adquirir una posición paradójicamente para vivirte en ello, seguir dándote cuenta lo que es importante para luego volverlo a soltar a los 40 y pico años, ¿sí? O no soltarlo, pero ponerlo en el lugar que amerita, ¿sí? Entonces, intuitivamente, es que todo esto ha sido un camino muy intuitivo, porque yo ahí me pude haber perdido, yo ahí me pude haber quedado como hippie antisistema, ¿no? Y muy chistoso, porque primero, pues, me metí a estudiar actuación, luego me fui a lo que yo considero que ha sido una de las mejores universidades en las que estuve, que fue el claustro de Sor Juana. Ahí, puta, mi beta cultural, mi expansión, ahí es en donde yo
retomo el concepto que tengo de mí de ser una mente renacentista, ¿no? Luego de ahí, por diversas razones muy complicadas, me tengo que ir. Mi familia, pues, es cofundadora de la UP y del IPADE, entonces me invitan a estudiar la carrera en la UP. Estuve un buen rato, pues, ahí es donde contacto con la obra, con el Opus Dei y demás. De repente, pues, ya no es sintónico a mi manera. No, puta, imagínate, para como yo era, que me dijeran que yo tengo que tener un cuate que me tiene que acompañar y que me tiene no, lo respeto, pero para mí, o sea, me iba a volver un gran problema para ellos y ellos lo intuyeron y tengo muy buenos amigos ahí. Llevo muy buena relación con muchos todavía de ahí, pero pues ya me queda claro que ese no era mi camino. Y luego me voy a la Náhuac y ahí estuve en 2 carreras. Y yo creo que ahí fue donde tuve mi golpe de realidad más fuerte, por el desperdicio de talento que se tiene en las escuelas de élite. Y lo digo tan claro, o sea, yo hoy, por ejemplo, cuando me llegan chicos de escuelas muy de élite, yo ya sé las disfunciones naturales con las que van a venir, ¿no? Y es por casi siempre una desconexión desde sus familias muy profunda, por, porque cuando te va bien, pues, ¿para qué le buscas y le rascas? Como me dijo un chico, tengo miedo de ir contigo porque mi vida va tan bien que no quiero hacerme preguntas que me saque de control. Le digo, pues imagínate que tan bien vas que le tienes miedo a una charla, güey, que crees que te puede sacar de la ilusión en la que te das cuenta que te has estado metido, ¿no? ¿Qué hice entonces? Muy chistoso. Primero empecé a buscar a mi familia. Empecé a tocarle a familiares porque resulta que vengo de una familia muy grande, de una familia de muchísimo abolengo histórico, de una familia que ha logrado éxitos sociales, políticos, económicos rotundos. Mi apellido está en la columna de la Independencia, hay unos blasones y en cada cuarto va a haber un apellido, y uno de ellos es Mier y Terán, y seguí esa línea, y llevo con unos tíos de 70, de 80 y de 60 años, que uno de ellos llevaba 25 años haciendo el estudio genealógico, ya vamos en el 1300 y tantos en España, la casa solariega incluso todavía existe, y empecé a buscar a los tíos y a tocarles la puerta y a presentarme. Y muchos eran empresarios y muchos eran académicos, muy metidos en la fundación de la Ibero, en muchas cosas, pero también te voy a decir dónde estuvo mi clave. Cuando los chavos dicen, tengo que ir a una buena universidad por relaciones, le digo, quítate ese idiotez, que es nada más una justificación para ir a la universidad que quieres. Porque las relaciones, algunas se van a hacer en el horizontal, pero tú te tienes que enfocar en esa edad, en las relaciones verticales, las que tienen mayor nivel. ¿Y dónde yo encontré esas relaciones? Metiéndome a todos los congresos que te puedas imaginar. Iba a congresos de abogados, iba a congresos de diseño, iba a congresos de empresarios, iba a congresos. Y si yo veía que Nicolás era alguien que de alguna manera me podía aportar, yo te buscaba después. Yo te buscaba, me hacía tu cuate, ¿no? Entonces, un momento muy importante en esta materialización fue cuando, pues, imagínate yo a los 18 de los 20 años, con bueno, no había celular, entonces yo tenía unos tarjeteros de este vuelo. Un niño de 20 años ya traía la tarjeta del vicepresidente de McDonald's, ya traía la tarjeta del vicepresidente de Banorte y de Gruma, ya traía la tarjeta de la directora general de AMESE y para arriba. Llegué a tener la tarjeta de la esposa del presidente de la república, porque después de consumir congresos, me puse a hacer congresos porque fueron mi centro de networking. Entonces, algo muy interesante es que un día yo esperaba una gran materia, me moría de ganas por mi materia de publicidad. Y llegó un maestro eh, muy interesante, muy buena onda, pero muy malo como maestro. Entonces, yo ya encabronado, yo ya en mi quinta carrera, de decir, yo siempre estuve becado, yo siempre tuve muy buenas calificaciones, yo era el que me salía, yo me aburría de los maestros y de mis compañeros. No encontraba el modelo que iba para mí. Después me di cuenta que ese modelo lo tenía que crear. Entonces dije, oye, a mí me gustaría que me diera clase el mejor publicista de México. ¿Quién es el mejor publicista de México? En ese momento era Santiago Pando, el publicista de Fox. Pues imagínate que le hablo, es muy chistoso porque esto lo comento mucho en charlas. No es lo mismo hablarle y decir, soy Agustín y quiero hablar con Santiago, a decir, buenas tardes, soy Agustín Mier y Terán, presidente del comité organizador del sexto Simposio Panamericano UP y PADE, y quiero hablar con Santiago Pando. Entonces me respaldaba de la institución
Y claramente el asistente no se aprendía nada de lo que decía más que la última palabra y le decía pues, que les hablaban del IPADE, ¿no? Entonces, tenía yo como 20 años en ese momento, 21 años. Y Santiago, imagínate que el mejor publicista en ese momento, que había puesto a 6 presidentes en América Latina, de donde 3 o 4 rompían con el régimen anterior y el de México, pues era el caso. De repente, en la bocina, hola Agustín, ¿cómo estás? Cuéntame. No, puta. Ahí surgió una frase que es muy común conmigo, que es siempre lleva tu Pampers antiescurrimiento, tu pañal antiescurrimiento. Santiago me citó en su oficina, me encantó y luego dije, oye, me encantaría conocer un director general, le hablé al director de Mattel, me encantaría conocer a alguien de gobierno que esté haciendo cosas interesantes, contacté al vicegobernador del Banco de México y sin darnos cuenta, Nico, yo ya tenía armado un evento que no existía. Fui a buscar la lana para ese evento y luego se lo propuse a la universidad. Y vaciados porque decían, está increíble, pero no tenemos dinero. Es que ya está pagado. Y es que ya tengo a los expositores, ya no aguanto que tú me digas cuándo. ¿Cómo crees? Put. ¿Y aquí entramos para inaugurar? Pues a la esposa de Fox. Y así arrancamos y después me aventé 40 y tantos congresos. Ahora, Santiago iba y daba la charla. Y luego los chavos llegaron y me dijeron, ¿cómo le haces para que estos hombres te hablen por teléfono? Para que estos hombres te citen, para que estos hombres... Y Este, les dije: "Pues yo les enseño". Y ahí empezó mi materialidad. A ver, yo tuve que previamente, te cuento, fui mesero, vendía artesanías en la calle, porque mi papá, se me olvidó decirte, se va a los 16 años de mi vida. Vive, pero se va. Muchos años creí que me había abandonado y una parte muy hermosa que tenemos los seres humanos es el poder de la resignificación. Y entonces un día, a través de un maestro, me di cuenta que papá no me abandonó, papá se fue. Y entonces la sensación es radicalmente diferente. Y con eso sané una parte que después me di cuenta que yo sané a mi adolescente ayudando a sanar a otros adolescentes. En ese momento, con estos congresos y con invitar a Santiago, invito a Santiago a mi casa a darnos clase de mercadotecnia y publicidad, invito chavos y así surge Emprende México, una organización con la que estuve más de 10 años. Fundamos más de 44 empresas, logramos llevar una de ellas a Endeavor. De esas 44, híjole, llegaron a muy buen nivel. Una se vendió hace unos 10 años en más de 450, 600 millones de pesos. No, no, y hoy estoy en una etapa muy bonita porque entenderás que empecé con mis pares. Entonces ahorita tengo mucha gente que formé cercana a mi edad. Ya me están buscando con otros dilemas. Ya me vuelvo mentor, pero pues, imagínate que aparte traigo el código adolescente que ellos tenían, ¿sí? Y entonces surgió Emprende México y para no hacer el cuento más largo, pues un día en un evento, yo estando sentado, se atraviesa un escuincle de 27 años, vaciadísimo, loco, el tipo desde que lo vi dije, esta es mi alma gemela, o sea, este está igual de jodido y loco que yo, pero algo hizo que ha logrado cosas muy interesantes. Lo oigo hablar, imagínate yo de 21, él de 27, 26, diciendo cómo vendió a mi edad su primera empresa. Entonces a mí ya me empezaba a gustar todo el tema de emprendimiento. Muy poca gente sabe que yo piché para ser el primer director general de Endeavor, antes de que Endeavor existiera como tal. Sí, a mí me empujaba mucho Adrián Vargas, Guillermo González Guajardo, etcétera, y luego pues ya conocí a César Pérez, que era el que habían elegido, y me volví muy cercano a Roberto del Valle, el brazo derecho de César. Yo fui a la inauguración de Endeavor, que fue para 60 personas, dentro de las cuales 20 eran de los hombres más ricos. Esa fue una cena muy histórica, ¿no? Porque era la primera vez que se hacía algo así y estuve en ese código, ¿no? Entonces, pues no me quedé a trabajar ni a dirigir ni nada de eso, que claramente no lo hubiera hecho ni tantito mejor que César, por la edad, porque fue lo que me dijeron, estás muy chico, ¿no? Pero pues fui precursor de todo el modelo de cultura emprendedora y fundamos una cantidad de cosas que poca gente sabe, pero pues ahí están. Este, y en ese momento dice Daniel, que por cierto, Daniel es quien trae Endeavor a México. Ahorita hablo de quién. Entonces Daniel dice, nos está platicando cómo a mi edad había vendido su primera empresa, Daniel como con Marcos, sus ¿no? socios, ahorita lo estaba guardando, Sí. eh, a
y cómo a su edad, a los 27 años con sus socios, Daniel Marcos estaba vendiendo de los casos de éxitos más cabrones que hubo en América Latina de .com, que por cierto México no tuvo un solo éxito, México no le entró a las .com y es de las cosas raras que llaman la atención ver que nuestras élites estaban y están muy perdidas todavía eh, en estos aspectos. Y un escuincle de 27 años con su socio estaba vendiendo en $700 millones su empresa. ¿Qué hice? Me le acerqué a Daniel, hoy les digo en las charlas a los chavos que seguramente si hubiéramos tenido celular, todos nos hubiéramos tomado una foto con Daniel, lo hubiéramos subido a Facebook diciendo, oh, sí, aquí, hablando de negocios con Daniel, ¿no? Y lo dejas para el mame, que eso es lo que hacemos, lo dejamos al mame y ya. Daniel dice que regaló una cantidad de tarjetas, porque pues en ese entonces era de tarjetas, pero dice, solo me habló un güey. ¿Y qué hice? Lo fuimos a visitar a su empresa con los grupos de emprendedores que yo estaba formando a través de Emprende México. Lo fuimos a ver. Y algo muy importante, Nico, es que en la adolescencia, si tú empiezas joven, muy joven, vas a hacer muchas pendejadas, pero das ternura, cabrón. Y la ternura te genera lana, te genera relaciones. O sea, el ver a alguien con hambre, con ganas y con enfoque, sí o sí, yo he ayudado a una cantidad de chavos, algunos ha valido la pena, otros como todo, esto es una canasta, pero la ternura vende, cabrón. O sea, y ese es de verdad, suena una idiotez, pero ese para mí fue un código muy importante. No te hago el cuento más largo, en ese entonces Amazon empezaba a surgir y cuando te mandaban un libro de algún país, decía el país del que venía, en grandote, ¿no? Entonces imagínate que yo estoy en mi casa y llega mi mamá y me dice, porque Daniel, después de vender, pues se dio 2 años de sabático y luego se fue a estudiar a Babson. Y algo que nunca dejaré de agradecerle a mi querido Daniel fue el que a donde iba me mandaba libros. Me mandó libros estando en la India, me mandó libros estando en Estados Unidos, mi primer libro de los hábitos de Rockefeller, libros de Mikhailovich, libros de Jim Collins, y si tú llegas a mi casa, tengo una biblioteca muy grande, y si tú llegas, la parte de abajo siempre pongo todos los libros de Daniel. Entonces un día que me fue a visitar me dijo, qué poca madre, los tienes en el suelo. Le dije, no, menso, no estás entendiendo que para mí son libros semilla. Todos los demás derivan de que tú me impulsaste muy fuerte el tema de la lectura. Y Daniel es un gran lector. Y bueno, pues pasaron los años. Un día me hice la pregunta de, no terminé carrera, ¿no? Me hice el IPADE me rechazó 2 veces para luego invitarme a dar charlas a empresas al IPADE. Este, y, y gracias a Dios, porque yo creo que me hubiera dinamitado yo ahí. No, no son modelos que sean sintónicos conmigo. Yo tengo otra manera de aprender. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que un día me hice una pregunta, y es cierto, ten cuidado con lo que pides porque se te hace realidad, y dije, oye, ¿y qué pasaría si Emprende México cerrara? ¿Qué sabes hacer? Y llegó el hada madrina y me dijo, concedido. Llegó la primer pandemia, H1N1, a mí me dio muy fuerte, y con 40 grados de temperatura me dio un colapso psicológico y empecé a caminar alrededor de la mesa solo, porque aparte me quedé solo, 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 solo. Y empecé a caminar, me dio como un brote así no sé, un shutdown muy cabrón. Y de la nada me siento y redacto lo que con los años se volvió Vocation Jump System y me empecé a dedicar a ayudar a otros jóvenes a elegir rumbo y elegir, en este caso, carrera, como una excusa para empezar un camino espiritual. Pero entonces yo ya había vivido ahí la materialidad y al mismo tiempo nunca se fue mi parte esencial, ¿sí? A ver, yo ahí fue una época también muy fuerte porque pues de repente de cero empiezas a salir en revistas cuando esto no eran temas como precursor. Por ejemplo, hasta hace todavía unos años, cada vez que quería hablar expansión de estos temas, pues yo era un referente necesario. Empecé a fundar organizaciones, empecé a salir en tele, empecé a tener una atracción muy fuerte en élites y pues me volví loco y tuve mi época de desmadre y mi época egoica, inmamable, odioso, etcétera. Eh, Me caso en una relación muy linda y
en esos años me asocio con Daniel Marcos. O sea, le digo a Daniel, ya cerré Emprende México, me invitó a uno de sus talleres y un día que regresó a México porque él vivía en Estados Unidos, lo invité a mi oficina y en dos pizarrones gigantescos que yo tenía, Daniel nunca había visto que alguien hubiera entendido con la claridad, puntualidad y profundidad el modelo de Bernhard Harnisch. Y un día nos sentamos y dijimos, pues, ¿por qué no lo hacemos? Me sumé a su firma, me asocié con él y nos dimos mucho valor mutuamente. Yo me empecé a enfocar mucho en fondos de capital privado y de repente volteas a ver, Nico, y dices, no tengo carrera, no tengo maestría, mi neurodivergencia hace que yo no pueda hablar en inglés, pero lo leo, pero todos mis conceptos en años han sido en inglés, pero si tú me empiezas a hablar en inglés, yo lo que me sucede es que oigo ruido, o sea, no conecto. Es una cosa muy rara que estoy tratando, porque nunca dejo que las cosas me doblen y ahorita es una prioridad. Y de repente dices, qué loco, y volteas y en ese momento soy mentor, coach, y me quedo 2 años con un güey que factura $1,000 millones y me vuelvo su brazo derecho y luego empiezo a darme cuenta que el tipo de empresa en la que yo jalé muy bien eran empresas con facturaciones arriba de 2,000 millones, 3,000, 6,000 millones. Nuestros clientes se quedaban 6 años con nosotros. Fue una experiencia increíble. Y luego, pues empecé a hacer diseños muy locos. Tengo yo el diseño de una cosa que se llama Emotional Due Diligence, en donde a los fondos les decía, antes de que compres a la empresa, déjame diagnosticar emocionalmente al equipo con método científico, porque cuando tú compras, ese es el riesgo más grande que tú tienes y no te estás dando cuenta. Cuando te empiezas a pelearte con el equipo directivo y los otros, ahí es donde yo vi sepultar muchísimas, muchísimas empresas. Y luego, pues este ego que se cargan los fondos de creer que por invertirte son los dueños de la empresa y tienen que dirigirla cuando nada más saben operar Excel y PowerPoint, con total honestidad lo digo, gente muy inteligente, pero pues no saben operar. Los fondos que se metían a operar eran los que le partían la madre durísimo a la empresa. No dejan en libertad al que creó y al que puede llevarle a un siguiente nivel. Y ahí, ¿qué sucedió? Que cuando yo te diagnosticaba, pues siempre hacía preguntas de tu adolescencia. Entonces, pues entenderás que traigo un código muy interesante de cómo lo que no atiendes en la adolescencia y que por incluso circunstancias te va bien. Oye, tienes tu maestría en Harvard y lograste por resultado. Hay gente que da resultados porque es la forma en cómo evaden el puerquero que tienen de vida interior. Ujú. Entonces tú dices, a ver, güey, pero pues él le ha ido bien. ¿Le ha ido bien en qué sentido, cabrón? ¿Le ha ido bien en qué sentido? ¿No? Me conecto con esto, yo Sí, era así, era así. Entonces, cla- te entiendo. claro, te conocí. Entonces, oye, qué peligro que ese güey llegue a alta dirección porque en algún momento se va a reventar y nos va a reventar. Y eso empezó a suceder. Cuando empecé a ver liderazgos tóxicos, liderazgos ególatras, liderazgos de muy poco alcance, pero grandes resultados en el corto, pues sí, pero también rascabas y todas las traquiñuelas con las que llegaban a resultados. Y mira, Nico, México es un país tan hermoso, tan lleno de oportunidades, que yo estuve en empresas que decía, estos viven porque hay una oportunidad de mercado, no porque sean inteligentes y sean buenos. Entraron y se han logrado mantener. Y conocí también formas muy sucias en que muchas empresas se mantienen, ¿no? Entonces, cuando tú ves el despapalle que tenemos social en México, pues yo te voy a decir una cosa, gran parte de lo que estamos viviendo no es por los grupos que llegan, es por los empresarios también, cuando se puso de moda las facturaciones, cuando te pago 100, pero solamente te voy a pagar 20 y el resto te lo doy por fuera. Esa gente llegaba a los 60, esa gente iba a pedir su jubilación y le decían: "Sí, pero te lo doy por 20 porque tu empresario nunca te dio realmente lo que era". Entonces, imagínate una persona de 60 años recibiendo dinero de una fracción, esa gente terminó volviéndose, eh hija de sus hijos. Y ese es el gran problema que tenemos hoy en México. Por eso cuando llegue un grupo que se pone a repartir dinero, claramente no nos importa quién quede.
le están solucionando un problema que el egoísmo empresarial, la competencia de tener el yate, de estar en los principales periódicos, de que ahí se nos pierde gran parte de nuestra élite, ¿no? En el que no se trabaja, va a vivir expensas permanentemente de sus deseos. Y ahí yo vi perderse y veo perderse muchos emprendedores y veo perderse porque la variable espiritual es cuando ya no tienes nada más que hacer y ahora puedes dedicarle, y no, no es cierto, es al revés. Entonces ahí empato lo material de lo espiritual. Ahora, para terminar, cuando llegas a los 40, 50, el modelo lo que dice es que para que sigas despegando ahora en la parte importante que es un desarrollo consciente, con toda la experiencia que tienes, ya te tienes que dar cuenta que tu cuerpo va a la baja, que tu energía va a la baja, que lo que te conectaba con la gente socialmente ya no te conecta, que ya no persigues el éxito porque el éxito es un resultado, que tienes ya tus necesidades satisfechas y te das cuenta que no necesitas tanto, muy pocos llegan a esa conclusión. Y realmente lo que la mayoría llega es a darle la vuelta al filete. No, no, ahorita es cuando puedo y ahorita le voy a meter más tiempo y le damos la vuelta le queremos dar la vuelta a la vida y entonces, pinche vieja ya no me jala, la que te acompañó a construir. Entonces ya te vas con la chavita, ya traes el coche deportivo, te vuelves Iron Man, eh, y empezamos estas moditas. Ahora la moda número uno es la drogadicción espiritual, ¿no? Ahora hay, dealers espirituales para empresarios, ¿no? Entonces, me traen atascados ahora a los empresarios con hongos, con drogas, con ayahuascas, con porque ahora resulta que ahí está la Sí. espiritualidad, ¿no? Y es un juego más, y es un juego más, porque no terminas de entender que llegaste a un punto donde tu energía beta, omega, va a la baja. ¿Y por qué crees que va a la baja? ¿Y por qué crees que tiene que ir a la baja? Porque ya concluiste la parte material, de materialidad como objetivo o como prioridad, no más que objetivo, para dejar desdoblar tu ser espiritual, porque ahora vas a tener un gap de tiempo muy interesante para observar, para contemplar, para sentirte, para reducir ese círculo social, para amplificar tu círculo interior, ¿sí? Mm. Pero ¿qué hacemos? Que lo hacemos al revés, y entonces nos ponemos muy intensos a los 50 y a los 60, sintiendo que la vida se nos va, porque para nosotros la vida es la vida empresarial o la vida corporativa. Y entonces imagínate esos papás eh, con psicopatologías generadas por esas ansiedades, intensidades y miedos, son los que están educando a los chavos que a los 16 años dicen, no, cabrón, ¿para qué me dedico a escribir? Si ve lo pinche loco que está mi papá, siendo financiero, con la vida que nos dio, pues no, güey, tengo que estudiar finanzas, tengo que estudiar derecho, tengo que estudiar. Este es un país donde el 70% de jóvenes estudian carreras económico-administrativas, no por inteligencia ni estrategia, sino por miedo de no lograr tener un trabajo. Y hoy con la inteligencia artificial, lo económico-administrativo es lo que tiene mayor tendencia de ser automatizado, Ujú. ¿sí? Pues eso Vamos es un poco, viejo, lo que hemos a ver, vivido. y me encanta todo lo que estamos hablando y creo que un punto esencial que tocaste y quizás vamos a ver si se relaciona con este periodo que tú decías que tú eras inmamable, ¿no? Literal. Tus palabras. Y dijiste también el problema de muchos empresarios, emprendedores, es que ahora tienes estos dealers espirituales, ¿no? Y que te venden estos hongos, estas cosas, y no trabajan más la parte emocional, ¿no? La parte psicológica, toda la que los traumas de la infancia, ¿no? Y que se llama ahora el bypass espiritual, ¿no? O sea, bypass es que te pasas lo emocional, te pasas lo psicológico para irte a lo espiritual pensando que esto te va a solucionar los problemas que tú tienes, ¿no? Y no es la solución. Se puede trabajar los dos, pero no puedes trabajar solo el espiritual y olvidarte de esto. Y quizás me hiciste pensar en esto cuando dijiste, no, yo me volví inmamable, ¿no? O sea, tenías muchísimo éxito con Daniel, muchísimo éxito, mucho reconocimiento y tenías todo en todos esos temas espirituales, pero ¿cómo?
¿Cómo te saliste de esto? Porque al momento tuviste ese éxito y te saliste, te fuiste de esto, o se acabó, no sé, pero me interesaría entender un poco qué pasó en este momento de cómo dejaste esto, ¿no? De todo este éxito que la gente, ahora tú eras el símbolo del éxito con Daniel, ¿no? Les iba muy bien y se acaba. ¿Qué pasó? Tuvimos una llamada muy fuerte una vez, Daniel y yo. ¿Te quedaste con la curiosidad de saber qué hablaron Agustín y Daniel Marcos? ¿O quieres conocer más sobre las increíbles aventuras y los aprendizajes profundos de Agustín y Terán? No te puedes perder el segundo capítulo de esta conversación loquísima y también tan rica, fascinante y profundamente reveladora. Muy pronto estará disponible el capítulo 2. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en Innovadores sin Filtro. Si te ha inspirado, comparte este podcast con amigos, colegas y familiares. Sus comentarios y sugerencias son bienvenidos en innovadoresinfiltro.com. Hasta luego.